We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Bueno, episodio 10 de Parsec. Vamos a cambiar un poco el tono porque obviamente tenemos que comentar todo lo que está pasando a nivel de la industria aeroespacial por consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es aclarar que esto no tiene ninguna importancia en comparación con las vidas que se están perdiendo y también condenar el ataque. A ver, desde nuestro rinconcito de internet pues no podemos pasar por alto que es un ataque absurdo, sin sentido y absolutamente cruel. Parece un ataque injusto e injustificado, la verdad. Y además, como veremos a lo largo de este episodio de Parsec, pues que va a tener consecuencias importantes en toda la industria y yo diría que Europa es quizá una de las industrias más afectadas. Ya está habiendo consecuencias que comentaremos dentro de un rato, pero también queríamos repasar un poco cosas que pasaron antes de la invasión. Esto mucha gente, aunque siempre se dice, bueno, a posteriori, no, esto mucha gente lo previó porque ahora tenemos un acceso tan brutal a imágenes de satélite, a tecnologías de radar de satélite, que pues mucha gente estaba siguiendo el movimiento de las tropas rusas, ¿no? Sí, ahora la población civil, podríamos decir, tiene un acceso a información que estaba restringido antes simplemente a servicios de inteligencia o a estados-nación, ¿no? Ahora mismo puedes tener imágenes que te proporcionan compañías como Maxar o Black Sky y te permite ver con altísima resolución imágenes en zonas en conflicto. Aquí, por ejemplo, se podían ver antes de todo esto todas las agrupaciones de tropas que estaba haciendo Rusia en la frontera con Ucrania, con lo cual evidentemente los estados tenían esta información, pero todo el mundo podía ver claramente este tipo de cosas. Además, no solamente imágenes ópticas, que son las más obvias, sino que estas compañías te podían ofrecer imágenes de tipo SAR, de radar de apertura sintética, que te permiten ver ya no solamente durante el día, sino también durante la noche. Con lo cual podías tener prácticamente una vigilancia 24 horas de los movimientos de tropas que se estaban produciendo. Es asombroso. Yo creo que esto cambia completamente la perspectiva de cómo era antes a cómo es ahora. De hecho, una cosa que pasó, yo lo vi por ejemplo en Twitter, luego creo que el Washington Post hizo un reportaje sobre el tema, es que un profesor, creo que de una universidad de California, vio la invasión en tiempo real antes de que se hiciera pública, siguiendo los datos de congestión de tráfico, de atascos de Google Maps. Eso es increíble porque este hombre y supongo que su equipo abrieron Google Maps a las 3:15 de la madrugada en Ucrania y vieron que había un atasco de tráfico que no tenía sentido a esa hora en la carretera que va de Belgorod en Rusia hacia la frontera con Ucrania. Entonces este hombre dijo, ojo, que alguien está en movimiento y además exactamente, de hecho estaban vigilando esta zona porque era exactamente donde habían visto con una de estas imágenes de satélite una formación de tropas rusas junto a la frontera. Entonces este hombre previó la invasión antes de que fuera pública. Fíjate lo que comentabas tú, ¿no? Antes esto te enterabas al día siguiente en un periódico, pues por un reportero que lo comenta y que va luego a imprimirse a prensa y tal. Pero no, este hombre lo vio en tiempo real a las 3:15 de la madrugada en Ucrania por el dato de atasco de tráfico de Google Maps. Además, esto probablemente no es que un despiste de Rusia y que las tropas pues lleven el Google Maps instalado en el móvil, sino que seguramente fueran personas civiles que estuvieran circulando por esa carretera a esa hora y como llevaban instalado el Google Maps en el móvil y circulaban lento porque estaban pues los tanques y el resto de vehículos militares marchando hacia la frontera, pues el Google Maps lo detectó como un atasco. Esto me parece muy curioso, ¿no? Pero es que realmente es solo una anécdota de la cantidad de cosas que hemos estado viendo estos días. Es una guerra que estamos siguiendo. Bueno, también esto propicia luego que haya información falsa o vídeos antiguos o imágenes
o casos precipitados como cuando se anuncia la destrucción de tal cosa que al final resulta que no era. O que había sido, alguien dice que es por unos y es por el otro. O sea, todo lo que contemos aquí, de hecho, está supeditado a que tenga que verificarse luego en el futuro. Como decía el senador Hiram Johnson, la primera víctima de una guerra es la verdad. Muy cierto. En este caso, sobre todo, bueno, nosotros lo vemos día a día en el Twitter y en el resto de redes sociales en los tiempos que corren. Entonces, esto pues ya no se puede seguir a las tropas rusas en Google Maps porque evidentemente los soldados rusos no llevan instalado el Google Maps en sus móviles y lo que sí detecta este hombre, este profesor Jeffrey Lewis, que sigue los datos de Google Maps, entre otros muchos datos, para estudiar la guerra desde California, son atascos generados en las carreteras de Ucrania de personas ya que a partir del día siguiente estaban huyendo, por ejemplo, de Kiev, ¿no? Pues hacia Polonia y otros destinos. Bueno, y una consecuencia de esto también es que ahora Google y Apple, ambas, han quitado la capa de tráfico de sus mapas en Ucrania para que no se pudieran ver movimientos de tropas en el país. Sí, de hecho, Google dijo que se había disparado el uso de Google Maps en Ucrania a raíz de la invasión y claro, la gente utiliza Google Maps para, pues Google tiene también sus sistemas de SOS en los que lanza alertas a sus usuarios para encontrar refugios antiaéreos y también, pues como mucha gente se protege de los bombardeos en las estaciones de metro, pues la gente, pues a lo mejor abre Google Maps para buscar una estación de metro, la más cercana para refugiarse, ¿no? Entonces el uso de Google Maps pues se disparó por eso mismo. Me imagino que lo mismo pasa pues con Apple Maps y con el resto de aplicaciones de mapas. Es muy curioso esto, cómo funciona y bien por Google y por Apple de darse cuenta de eso porque es muy fácil también falsear. No sé si viste una vez que se hizo viral un tipo que iba con una bicicleta con un montón de móviles con el Google Maps abierto para falsear que había una congestión en la calle y claro, esto hace pues a lo mejor que Google te derive a otra carretera, a otra calle, entonces desvía el tráfico. Esto es muy curioso cómo funciona al final. Todos los móviles o todos los sistemas que tenemos ahora mismo funcionan con algún sistema de navegación global. Obviamente, cuando estás en conflicto, empiezas a hacer interferencias con estos sistemas. El sistema GPS, por ejemplo, está teniendo interferencias en Ucrania a saco y porque, claro, quieres intentar hacer que las herramientas que tenga el enemigo para situarse y para navegar sea más complicado. Pero luego, además, la NRO, la Oficina esta de Reconocimiento Americana de Observación Militar, avisó a todas estas compañías que comentábamos al principio, que estaban ofreciendo imágenes por satélite, que podrían ser ciberatacadas en el futuro. Si ya que estás ofreciendo imágenes de los movimientos rusos, pues es posible que los hackers rusos te ataquen para evitar que des esas señales. Estábamos hablando alguna vez durante los episodios de basura espacial y todo esto que podías ir a atacar los satélites y cegarlos o romperles los paneles solares o lo que hiciera falta. Bueno, pues igual no tienes que hacer algo tan complejo si lo único que puedes hacer es cerrar el centro de control de un sistema de estos de observación. Claro, y además los rusos a nivel de hacking, pues ya sabemos que son de los mayores expertos del mundo y por supuesto no han tardado en hacer pues varias de estas técnicas para con el objetivo de bloquear, por ejemplo, la señal GPS, porque al final todo depende del GPS o de otro tipo de señales satelitales como por los propios aviones, incluso te diría que la munición, los misiles y los propios vehículos en tierra. Entonces, pues una de las técnicas que tienen los rusos, supongo que también los ucranianos, es el jamming, que es básicamente bloquear la señal para que no puedan funcionar con GPS pues estas unidades. Y luego tienen spoofing, que en inglés sería la suplantación de identidad del GPS, que en lugar de bloquear la señal, utilizan otro transmisor de radio cerca del objetivo para interferir con, por ejemplo, el GPS y enviar datos incorrectos, ¿no? Pues las coordenadas que te, pues no sé, engañas de alguna forma, con alguna forma estratégica, mandándole unas coordenadas equivocadas, ¿no? Pues esto supongo que también hay técnicas para contrarrestar este tipo de cosas, que es, por ejemplo, una cosa que le está pasando a Starlink, que ahora está operando en Ucrania, lo hablaremos más adelante en el episodio, pues que también han sufrido ataques de jamming, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos ya, yo creo que a la parte dura del episodio y el motivo de este episodio, que son las consecuencias que ha tenido el ataque o que está teniendo el ataque a raíz de las sanciones que Occidente
ha impuesto sobre Rusia y las contrasanciones que, por ejemplo, Roscosmos pues, ha anunciado que están afectando, pues, entre otras partes del mundo, a Europa. Sí, hay consecuencias de las sanciones y luego hay consecuencias también de lo que es la propia guerra. Por ejemplo, antes de empezar con esto, podemos hablar que se ha destruido el que, según el parámetro que consideres, se ha destruido el avión más grande del mundo, el Antonov 225 Mnizhya, que significa sueño o inspiración. Es un avión enorme, muy grande. Ha sido superado recientemente, hace 3 años, por el Rock de Stratolaunch. Creo que también se llama Stratolaunch, de hecho. Pero aún así es... ¿El de Paul Allen era ese? Es que sé que tiene 2 fuselajes de 747 y el ala es enorme. Sí. Ese creo que ahora es más largo en cuanto a tamaño de ala, envergadura alar. Pero el Antonov creo que seguía siendo el ganador en cuanto a peso que era capaz de despegar o carga monolítica que era capaz de llevar. O sea, y es muy conocido, al menos en el mundillo espacial, porque era el que transportaba el transbordador espacial soviético Buran, ¿no? Se construyó para eso principalmente, luego ya se le dieron otros usos. Mientras los estadounidenses lo ponían encima de un 747, bueno, pues los soviéticos construyeron el Antonov 225. Y en estas batallas por la toma del aeropuerto de Hostomel, que era donde estaba este avión almacenado, pues unos dicen que fueron los rusos al tomarlo, otros que eran los ucranianos al defenderlo o al intentar volver a tomar el aeropuerto. En fin, no lo sé. Obviamente, si Rusia no hubiera invadido, pues no se habría destruido, pero la causa directa no está clara. La cuestión es que el avión está ahora mismo destruido. Sí, de hecho, es un tema que no estuvo en vilo porque aunque había confirmación por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, pues como no había confirmación visual y en una guerra, pues lo que has dicho al principio, ¿no? No te puedes creer nada. Pues al final llegó esa confirmación visual con un vídeo en el que se ve que está irrecuperable el avión y que en el ataque pues ha quedado así, ¿no? Así que poco más se puede hacer y además era el único que existía. Sí, solo había uno. Así que se acabó. Bueno, Antonov dice que lo van a reconstruir o que van a hacer uno nuevo. Bueno, ya veremos qué pasa en el futuro con todo esto. Cambiando un poco de tono, nuestro amigo Rogozin, el director de Roscosmos. Ahí Rogozin. Si nos quejábamos de algunos tweets de Elon Musk, este hombre últimamente parece que tuitea borracho, ¿no? Que alguien le quite el vodka. Pero yo creo que la amenaza más fuerte que profirió este hombre es que con las sanciones de Occidente, la Estación Espacial Internacional, si termina colaboración entre Estados Unidos, Europa, Canadá y Rusia. Y Japón. Y Japón. Son los rusos los que controlan la propulsión de la Estación Espacial Internacional, entonces podría ocurrir que entrara pues en un vuelo descontrolado a la Estación Espacial Internacional y podría caer, según Rogozin, en Europa, en Estados Unidos, en China, incluso en India, pero en Rusia no, porque por Rusia no pasa, ¿no? Eso es. De hecho, en uno de los tweets ponía Rogozin, ¿quién va a evitar que ocurra esto? Y le contesta Elon Musk, un poco ya subido, SpaceX, ¿no? Le pone una imagen con el logo de SpaceX, ¿no? A ver, SpaceX no tiene capacidad de cambiar de órbita la Estación Espacial Internacional, entre otras cosas porque la Dragon pues tiene los motores por delante y tendría que cambiar completamente de diseño o usar el maletero que tienen detrás de alguna forma para propulsar la Estación Espacial Internacional. Lo cierto es que parte de razón tiene Rogozin porque los módulos, el ruso, el estadounidense, no se pueden desconectar como tal, ¿no? No, llevan muchos años. A empezar, llevan muchos años unidos. Hay muchos elementos que están pasando de un módulo a otro. Y aunque sobre el papel las dos partes de la estación espacial podrían desacoplarse, ahora mismo la cuestión es que ambos dependen el uno del otro. Estos grandes paneles que podemos ver en la estación, que son tan característicos de la misma, están en el lado estadounidense. Entonces, la mayor parte de la energía viene de ellos, con lo cual el módulo ruso depende energéticamente de esto. Como comentabas antes, el módulo estadounidense dependería un poco de los propulsores rusos, ¿no? Porque son las naves rusas, las Soyuz, aparte de que, aunque la estación pudiera hacerlo, creo que los motores están en esta parte y además el trasvase de combustible se hace también con naves rusas, con lo cual el mantenimiento de la órbita de la estación, evitar que reentre por la resistencia atmosférica,
es el segmento ruso el que se encarga de ello. Y luego también la parte del sistema de soporte vital en general depende un poco más del segmento ruso. Digamos que si se separaran podría haber algún problema o sería un poco más complicado hacerlo desde la parte internacional. Y luego aparte de que tienen un montón de cables, enganches y sistemas que tendrían que cambiar para poder hacer esto, que ya te digo, yo creo que no es algo que se pueda realizar. Ahora mismo, a día de hoy, yo creo que nadie, salvo los tweets de Rogozin así un poquito incendiarios, nadie se está intentando plantear que se cambie la política que hay ahora mismo en la estación. Los astronautas americanos están entrenándose en Rusia, porque hablábamos de esto en un episodio, que Rusia había seleccionado a una astronauta, Ana Kikina, creo que era, o Kirina, para ir en una Dragon, y los americanos están seleccionando a una astronauta para ir en una Soyuz, en uno de estos intercambios de asientos en las naves. No sé si esto seguirá en marcha, pero de momento... A ver, claro. Probablemente no, pero la colaboración de los rusos y el resto del mundo en la Estación Espacial Internacional sigue en pie porque no tienen otra. O sea, además, allí arriba hay gente viviendo que son como una familia. Leía por ahí que a lo mejor pues cierran la escotilla y se hacen la foto de que se acabó la relación, pero eso sería un paripé, porque realmente pues la gente que vive ahí arriba son prácticamente una familia, ¿no? Están ahí solos a 400 kilómetros de altura. Pero es cierto, ya por incidir en el tema, que obviamente por la resistencia atmosférica la Estación Espacial Internacional necesita hacer correcciones de órbita y estas correcciones se hacen regularmente por parte de los motores de un módulo ruso que se llama el Zvezda, perdona mi pronunciación, o con las naves Progress. De hecho, el módulo Zvezda utiliza combustible suministrado por las Progress. Entonces hay una dependencia de esos propulsores rusos, aunque también leía que el módulo Saryá, que está financiado por Estados Unidos, también tiene motores, tiene propulsores suficientemente grandes para hacer estas correcciones de órbita, fueron deshabilitados cuando se acopló el otro módulo, y como está financiado por Estados Unidos, pues alguna gente propuso que se lo quedara a Estados Unidos para para las correcciones de órbita, ¿no? Si en algún momento se llega a la separación de la estación, que espero que no, vamos a tener un punto de conflicto en quién se queda el Zarya, ¿sabes? Esto va a ser como un divorcio, en plan, ¿quién se queda con el niño? Pues ya si había pocos problemas, ya tengo otro punto de discusión ahí. Bueno, esto también pasa, se encienden estos propulsores para corregir la orientación de la estación durante el acoplamiento de naves, pues como la Dragon, o como pasó con el módulo Nauka que puso a dar vueltas la Estación Espacial Internacional el año pasado, que se tuvo que encender los propulsores pues para parar ese movimiento. Así que sí, sigue habiendo una dependencia de colaboración entre Rusia, entre Estados Unidos, entre nosotros, entre todo el mundo, para que la Estación Espacial Internacional siga funcionando. También es verdad que los rusos querían abandonar, ya llevaban amenazando muchos años con que quieren abandonar la Estación Espacial Internacional y hacerse su propia Estación Espacial Internacional con cosmonautas y casinos. Y bueno, estos planes podrían acelerarse, pero tal y como está ahora mismo la cosa, no sé si Rusia tiene capacidad de mantener ahora mismo su propia Estación Espacial Internacional, porque con los módulos que tienen, incluso los nuevos que acaban de llegar a la Estación Espacial Internacional, pues tampoco tendrían por dónde empezar, ¿no? No, de hecho, es verdad, los socios no rusos habían confirmado que quieren mantener la estación hasta el 2030 y Rusia de momento no ha confirmado nada de mantenerla más allá de 2024. Y todos los planes que tiene Rusia ahora de una estación espacial nueva es, de hecho, hacerla prácticamente desde cero, aunque se podrían intentar reutilizar el Nauka y el Prichal, que son los que se lanzaron en el último año. No está tan claro que pudiera ser reusables. Entonces, bueno, ya veremos qué va a pasar. Desde luego, si la situación con la estación era un poco complicada, ahora con todo esto se ha complicado mucho más. Bueno, he leído por ahí propuestas, hay gente que ha montado hilos completos en Twitter sobre cómo podría, pues, Estados Unidos como representante de lo que tú dices, ¿no? El equipo ese internacional, aparte de Rusia, de propulsar la Estación Espacial Internacional, se podrían usar las naves de carga Cygnus para elevar la órbita. De hecho, la que está acoplada ahora mismo, que se lanzó hace unos días a la Estación Espacial Internacional, que es la NG-17, va a probar esta capacidad de forma experimental,
pero tal y como está en el puerto en el que está atracado, no es una maniobra que puedan hacer en Estados Unidos que equivaldría a lo que hacen los rusos, ¿no? Entonces, necesitan cambios. Se propone también usar la Starliner de Boeing, si es que despega algún día. Y hay gente que propone usar las naves Dragon, que, como decía antes, lo tienen más difícil porque los motores principales, los Draco, están situados en la parte frontal de la nave. Sí, Boeing, ponte las pilas, por favor. Las Cygnus se lanzan en cohetes Antares. Y aquí... Y los Antares tienen una primera etapa diseñada y fabricada en Ucrania. Y aquí es donde pasamos a hablar del programa espacial ucraniano, porque, aparte del ruso, también, obviamente, está afectado y parado y suspendido el programa espacial ucraniano. Y además, la empresa donde se fabrican los motores que hacen los ucranianos y se diseñan, etcétera, había rumores de que había quedado destruida, ¿no? Había rumores de que algún bombardeo se le habían cargado. La llaman, bueno, se llama Yuzhnoye y Yuzhmash. Una es la oficina de diseño, digamos, y la otra es la fábrica. Es curioso porque la llaman todavía oficina de diseño, que son los nombres que tenían las distintas oficinas en el programa soviético, como las llamaba Korolev, eran oficinas de diseño. Pues aquí los ucranianos mantienen el nombre. Se empezó diciendo que podían estar destruidas en algún bombardeo con misiles, luego se desmintió, la situación no está muy clara. Pero desde luego lo que sí que está bastante claro es que el suministrar la primera etapa del Antares desde aquí va a ser muy complicado, por no decir imposible. Y no es lo único que el programa ucraniano fabricaba. También fabricaban motores que se utilizaban en la etapa superior aún del Vega y que también estarán en el futuro Vega C. Con lo cual esto tiene un impacto en los programas norteamericano y europeo. El Antares es el cohete en el que se lanzan los Cygnus, como decías antes. Se han lanzado también alguna vez con los Atlas 5, pero ahora mismo parece que los Atlas 5 restantes, que es un cohete que está para desaparecer, ya están todos reservados. Así que incluso si la Cygnus es la opción para mantener en órbita el trozo internacional de la estación espacial, si no las podemos lanzar, pues tampoco tenemos una solución realmente. A ver, podrían buscar un cohete alternativo, pero, por ejemplo, el Falcon 9 sería una opción, pero claro, el Falcon 9 es competencia porque la Cygnus, de cierta manera, es competencia de las Dragon de encarga. Uh-huh. Podría Elon Musk decir, a ver, en esta situación, pues obviamente te voy a vender los Falcon 9 porque te voy a salvar la papeleta. Pero la realidad es que Northrop Grumman solo tiene un Antares para la próxima Cygnus y después, pues, no se sabe qué va a pasar. Y el Atlas 5, como acabas de decir, pues, es un cohete que está prejubilado prácticamente, está a punto de jubilarse. Hablando del Atlas 5 de United Launch Alliance, dependen de motores que se hacen en Rusia, los RD-180. Entonces, una de las primeras cosas que hacen, como Tori Bruno, muy activo en Twitter, que hacen los que están siguiendo la actualidad aeroespacial con la guerra en Twitter, es preguntarle a Tori Bruno qué va a pasar con el Atlas 5. Y dice Tori Bruno que tiene suficientes motores para todos los vuelos que tienen programados. Y además, claro, son motores rusos, pues necesitan habitualmente técnicos rusos para dar soporte. Dice Tori Bruno que tienen ya la experiencia y los técnicos necesarios para usar estos motores sin necesidad de tener personal ruso, pues, en las instalaciones de ULA. Porque claro, con las sanciones no pueden colaborar con empresas rusas. Claro, una de las medidas que tomaba Roscosmos es retirar a su personal de todos estos sitios. De hecho, creo que antes que retirarlo de ULA, lo retiraron ya de la Agencia Espacial Europea en la Guayana francesa, de Kourou. Porque desde Kourou, Ariane Space lleva muchos años con un contrato con Roscosmos que lanza Soyuz desde Kourou, una versión adaptada de la Soyuz para lanzar desde las condiciones de Kourou. Y una de las primeras medidas que tomó Roscosmos en respuesta a las sanciones es decir, que se cancelaban todos los lanzamientos de la Soyuz desde allí y que se retiraban todos los trabajadores rusos que estaban en el centro de lanzamiento. De hecho, Rogozin mandó incluso a borrar las banderas de Japón y de Estados Unidos que había en la cofia del Soyuz, una medida simbólica de esta rotura de relaciones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se lanza desde la Guayana francesa? ¿Qué se lanza en el Soyuz? Se lanzan bastantes tipos de misiones, pero las principales que se están lanzando en los últimos tiempos son los satélites Galileo, porque los satélites Galileo tenían dos formas de lanzamiento. Se podían lanzar con los Ariane 5, y de hecho se han lanzado con los Ariane 5,
Pero el Ariane 5 es un cohete bastante potente y te lanza 4 satélites de golpe. Entonces, a veces por flexibilidad en cómo rellenar una constelación, pues no te interesa lanzar 4 a la vez. La alternativa se buscó en las Soyuz. Las Soyuz, lanzadores de Kourou, te permiten lanzar 2 satélites Galileo. De hecho, había un lanzamiento planificado de Galileo para abril, que como me decía un compañero, ya estaba pagado. Bueno, pues esto ya está cancelado. No se va a lanzar este Galileo desde allí. Galileo, que es el GPS europeo. Eso es, el sistema de navegación global de la Comisión Europea. Pues nada, este lanzamiento que había en abril de 2 satélites ya no se tiene. Hay otro en septiembre, vamos a ver qué pasa. Otro caso de que necesitan buscar pues otro lanzador, otro cohete. Que no es fácil cambiar de cohete, a lo mejor tienes que rediseñar la misión. Claro, esto es, lo hablábamos con el James Webb cuando antes del lanzamiento tuvo un pequeño golpe, ¿no? Los satélites se estudian, se diseñan adaptándolos para el cohete en el que los va a lanzar. Un cohete genera una serie de fuerzas que impactan en el satélite. Ya no solamente es las fuerzas del lanzamiento, sino que tiene vibraciones, tiene cierto impacto estructural que tienes que diseñar y testear. Pues los satélites se hacen para el cohete en el que se va a lanzar, porque tiene una estructura. Cada cohete pues tiene su estructura de vibraciones. Entonces, cambiar de cohete implica una recertificación del satélite para el nuevo cohete, por ejemplo. Aparte de los Galileo, tenemos a OneWeb, que yo creo que será uno de los clientes principales, por lo menos a nivel comercial, de Arianespace y también de estos cohetes Soyuz, porque es competencia de Starlink y lo que están lanzando es una constelación de satélites, entonces necesitan muchos lanzamientos. Pues OneWeb, como empresa del Reino Unido, también ha tenido que suspender sus relaciones con Rusia y ha decidido pues cancelar los lanzamientos en cohetes Soyuz. Los OneWeb se lanzaban no solo desde la Guayana francesa, sino también desde Baikonur y Vostochny, que es el otro cosmódromo ruso, más moderno, ¿no? En Baikonur, de hecho, estaban ya para lanzar, están allí los satélites, estaba todo listo y se ha tenido que cancelar. Yo creo que estaban ya hasta metidos dentro de la cofia. Y los rusos les decían que podían lanzarlos, pero si les aseguraban, si les garantizaban que esos satélites no se iban a usar con fines militares. Pues OneWeb al final ha decidido... Y además exigía que el Reino Unido retirara la financiación de OneWeb, que era lo que salvó a OneWeb de la bancarrota hace 2 años. La verdad es que eran unas exigencias un poquito exigentes, vamos a decir, que mal me he quedado. Entonces, pues nada, OneWeb ha tenido que cancelar y ahora va a reclamar, ya ha anunciado que va a reclamar los lanzamientos que se va a quedar a deber Arianespace. O sea, más malas noticias para empresas europeas, porque además OneWeb ahora va a tener que encontrar pues otro lanzador que probablemente no sea europeo, que probablemente sea pues... no te digo SpaceX, pero sí alguna empresa estadounidense, y también pueden considerar en la India, que tienen sus lanzadores, o en Japón, que también tienen sus cohetes, ¿no? Así que nada, un contrato muy importante el de OneWeb que va a perder Europa y también Rusia. Por cierto, el Ariane 5 lo mencionabas tú, pero es que el Ariane 5 es otro prejubilado, que ya todas las misiones que tiene están comprometidas, y el Ariane 6 pues está la situación un poco peor que con el Vega C, porque el Ariane 6, que se supone que a lo mejor ya empieza a operar el año que viene, con todo lo que está pasando podría retrasarse unos años más, ¿no? Podría retrasarse, y además no son alternativas directas, ¿no? Como decíamos, Soyuz mandaba 2, pero estos mandarían 4. No estoy seguro cuántos lanzaría el Ariane 6, pero seguramente tampoco serían 2, serían algunos más. Con lo cual, tienes que... No es tan fácil. La cuestión es que, claro, tú los mandas a un mismo plano. Cuando tú lanzas un lanzamiento, los Galileo van al mismo plano. Si no necesitas 4 en ese plano en ese momento, no te compensa lanzar un Ariane 5 o un Ariane 6. Bueno, me he dejado para el final, yo creo que la misión más importante que está en el aire, que es la misión ExoMars. El rover europeo, lo hemos llegado a mencionar en un episodio, creo que sí, que vamos a lanzar a Marte, el Rosalind Franklin. Cuéntame el estado de esta misión, porque depende también de Rusia. Esta misión, que empezó hace ya muchos años cuando se empezó a estudiar, era una misión que iba a ser conjunta entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, la NASA al final decidió caerse, no se retiró de esta misión,
Y entonces se buscó otra opción y se fue con Rusia, con Roscosmos. Esto es Europa, lo que tiene es un rover, como has dicho, el Rosalind Franklin, y el lanzamiento y el módulo de descenso eran rusos. El lanzamiento se iba a efectuar desde un Proton M en septiembre. Hay que decir que es verdad que esta misión parece que está un poquito maldita, ¿no? Se iba a lanzar originalmente en 2018, luego se retrasó a 2020 porque tenían problemas con el diseño. En 2020 se retrasó también porque los problemas en este caso eran con los paracaídas, si no recuerdo mal. Estos paracaídas no estaban funcionando muy bien. Del módulo de descenso ruso, Claro, del ¿no? descenso. Que no me acuerdo si los paracaídas eran europeos o rusos, la verdad. Pero la cuestión es que estaban teniendo problemas con ellos. Y ahora se pasaba para... De hecho, se tenía que haber lanzado cuando se lanzó Perseverance y el rover chino y la misión de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues se cayó de esa ventana y pasó a 2022. Ahora parecía que todos los problemas estaban resueltos y que se iba a lanzar. Pero, claro, ya estamos en esta situación. El módulo de descenso, por ejemplo... Claro, ¿cómo llevas el rover hasta Marte si no tienes un módulo de descenso? Claro, una cosa es cambiar de cohete y otra lanzar el rover así sin módulo de descenso, que es una cosa bastante imposible. Claro, acabas aterrizando como aterrizó Schiaparelli en la ExoMars 2016. Siguiendo la tradición, ¿no? Sí. Bueno, la Agencia Espacial Europea ya ha confirmado que va a seguir al pie de la letra todas las sanciones que los miembros de la Unión Europea y de los países miembros de la ESA, pues, están imponiendo sobre Rusia, y que el lanzamiento del ExoMars, que estaba previsto para septiembre, como has dicho, de 2022, es muy improbable, y como es a Marte, pues en principio se tendría que retrasar a 2024, y quién sabe, porque yo creo que si hay una misión que está en el aire, porque depende mucho de Rusia, es esta. Así que quién sabe si se llega a lanzar, ¿no? Sería una pena para toda la gente que está trabajando desde hace años en esa misión. Así es. Luego hay otra misión un poco que está también en el aire, no estaba muy claro si iba a salir o no, que era la Venera D, donde Roscosmos tenía colaboración con la NASA, y también han dicho que en estas circunstancias no tenía sentido continuar la colaboración con ellos, así que es otra misión que es probable que se cancele. Y otra cuestión así muy particular era un satélite ruso que está en órbita, el Spectra, creo que era, y que tenía un telescopio alemán, el Rosita, si no recuerdo mal el nombre, que los alemanes, por toda esta cuestión, desactivaron el telescopio del satélite en órbita. Que claro, esto va a hacer ahora que Roscosmos denuncie a Alemania y le pida compensaciones porque ellos lanzaron el telescopio, digamos, de forma gratuita con su satélite a cambio de los datos científicos. Si apagan el telescopio no hay datos científicos, con lo cual les pedirán daños y perjuicios. Como es muy curioso todo lo que está pasando en la órbita terrestre, porque se está siguiendo pues con lupa los movimientos de los satélites espías rusos, se está siguiendo todos los movimientos que hay ahora mismo en órbita, porque todo puede ser significativo en esta guerra, ¿no? No quería cerrar el episodio sin mencionar el tema de Starlink, porque la verdad es que es un tema que honra mucho a Elon Musk, que supuestamente ya habían mejorado sus relaciones con Roscosmos, que iba a tomar el té con Rogozin, pero se ha posicionado pues como tenía que ser, en contra de Putin en esta invasión. Y pues como este hombre en todas las crisis que existen pues sale a ayudar, ofreció ayuda a Ucrania le aceptó y mandó terminales de Starlink, es decir, antenas y routers, a Ucrania, y habilitó el servicio que no estaba habilitado para operar en Ucrania. Entonces en Ucrania ya hay pues cientos o miles de personas, porque ha seguido mandando lotes y ha prometido mandar más, conectada a internet gracias a Starlink, porque en las zonas donde está el frente de la guerra, pues hay gente que se ha quedado sin acceso a internet, y Starlink es el único sistema de comunicaciones no ruso que está funcionando en algunas partes, pues por ejemplo en el Donbass, o donde sea, en las zonas más críticas, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de esto, pues Elon está muy centrado en Twitter en este tema, y está hablando mucho de defensa cibernética, porque por lo visto SpaceX se va a volver a centrar en la defensa de los ciberataques y de las interferencias de señal, del jamming ese del que hablábamos antes, porque por lo visto los rusos ya están atacando Starlink. De hecho, atacaron primero Viasat, otra empresa de internet satelital, que no funciona igual, pero pues que opera en todo el mundo también.
y estaban inutilizando la señal de los Viasat y entonces luego pasaron a atacar Starlink. Elon ha empezado a tuitear un montón sobre esto, dando consejos a los ucranianos, en plan, encended Starlink solo cuando lo necesitéis, colocad la antena lo más alejada posible de la gente, camuflad la antena. Le preguntan, ¿se puede pintar? ¿La podéis pintar? Si la pintura no lleva partículas de metal. Entonces, como que está muy centrado en esto y parece que está activamente jugando en contra de Rusia, SpaceX, Starlink y Elon Musk en este tema con el Internet. De hecho, subió un vídeo el gobierno ucraniano de Zelensky, el presidente de Ucrania, charlando con Elon Musk por FaceTime, invitando a Elon Musk a Ucrania cuando termine la guerra. Y Elon, pues en ese vídeo también prometiendo otro lote de antenas de Starlink. Así que nada, una cosa bastante curiosa ver a Elon Musk y a SpaceX colaborando activamente con Ucrania, pero en este caso una cosa necesaria que es la conexión a Internet, que Rusia pues tan fácilmente puede llegar a bloquear. Y luego está el tema, como decías, de la defensa cibernética, que ha dicho que va a recolocar esfuerzos de la compañía en esto y que podría tener impactos en Starship y en la segunda versión de los Starlink. Claro, prioridad ahora este tema. De hecho, ya han mandado actualizaciones de software de Starlink porque, por lo visto, los rusos llegaron a bloquear la señal de los Starlink durante horas, dice Elon Musk. Así que una actualización pues ha evitado que siga ocurriendo. Lo que comentábamos al principio, esto al final es una guerra diferente, muy tecnológica en algunos aspectos, en otros pues es una guerra como cualquier otra guerra, sangrienta y cruel, pero que vamos a tener que seguir lamentablemente desde Parsec porque está teniendo ya consecuencias muy importantes en la industria que nosotros cubrimos, ¿no? Así es, estaremos atentos a lo que pasa y a las consecuencias que haya. Como decías al principio, las peores consecuencias son las víctimas de esta guerra. Pero bueno, en nuestro pequeño rincón, pues veremos qué pasa en el espacio como consecuencia de esto. Pues muchas gracias a todos los que estáis escuchando esto. Ya 10º episodio de Parsec. Pasamos a las 2 cifras y estamos muy contentos de poder seguir aquí cada semana hablando de esto que nos apasiona. Nos vemos la semana que viene, Javi. Hasta la próxima. Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?